Esta noche tendremos un tema. Recuerden que hemos estado estudiando el título de la semana que hemos seleccionado es Libertad. Libertad, el precio de la vida. ¿Cuál es el precio de la libertad? ¿Cuál es el precio de alcanzar nuestra libertad? No solo cuál fue el precio, sino cuál es el precio. Y por esa razón queremos en esta noche, hemos seleccionado un tema que habla de, creo que se pasó un poquito, libertad, liberados de la condenación. Ese es el mensaje, liberados de la condenación. Es el mensaje que esta noche estaremos estudiando para tratar de enfocar el mensaje que Dios ha presentado, ha traído en esta semana. Desde el día sábado, en este lugar estuvimos presentando unos mensajes. El sábado hablamos de ser agentes de libertad, ¿recuerdan? Y así sucesivamente hemos venido presentando diferentes formas en las que nosotros debemos ser libres. Libres de cadenas que a veces dijimos no son físicas. Cadenas emocionales, cadenas espirituales, cadenas sociales. Y hablamos de diferentes cadenas que pueden significar un tipo de esclavitud en la que podemos vernos involucrados. Y esta noche queremos ser liberados de la condenación. Hay una escena en la historia de la raza humana que partió esta historia en dos. ¿Cuál fue esa escena? ¿Cuál fue ese evento que partió la historia en dos? No, apenas cuando Adán y Eva pecaron apenas estaba iniciando la historia, pero una que la partió en dos. La muerte de Jesús no, el nacimiento de Jesús, el nacimiento de Jesús. Sí, la muerte de Jesús, pero decimos antes y después de Cristo. O sea, estamos hablando de el ministerio de Cristo, el nacimiento de Cristo, y no es casualidad que los años, el conteo de los años regresivos hubiese llegado al nacimiento de Jesús. O sea, este es un tema que no es casualidad, pero debemos entender que en este proceso la historia fue partida en dos. Y hemos hablado de algunas experiencias que Jesús tuvo con algunas personas, encuentros. Hablamos de algunos personajes como ¿quién? Por ejemplo, Nicodemo, hablamos de Judas, hablamos de Pedro, hablamos de Barrabás, pero hablamos de Pilato, básicamente, que ayer estuvimos hablando de Pilato, muy importante. Y si ustedes se dan cuenta, casi que estamos en Semana Santa esta semana, porque hemos venido hablando de los momentos, de los eventos previos a la crucifixión y a la resurrección de Jesús. Así que hemos mirado algunos encuentros que personas tuvieron con Jesús previo al momento en el que Él tuvo un encuentro con la muerte y con el ministerio de la salvación, que estamos hablando de esto del Getsemaní y estamos hablando al presentar esto del Calvario como tal. Y hoy hablaremos también de un personaje que compartió Calvario con Jesús, y es un famoso que no tiene nombre, que lo hemos llamado y lo hemos conocido como el ladrón de la cruz, ¿cierto? Hemos hablado del ladrón de la cruz. Si pudiésemos ponerle un nombre, bueno, podríamos ponerle, qué sé yo, Daniel, es un buen nombre para un ladrón, ¿cierto? O podríamos ponerle Seth, o podríamos ponerle Agir o Zahar, o cualquier nombre que queramos ponerle, pero él no tiene nombre, simplemente lo conocemos como el ladrón en la cruz. No era un ladrón bueno, y el que estaba al lado no era un ladrón malo, era un ladrón. El ladrón es ladrón, pero él tiene una lección maravillosa. Y saben, las tres cruces que están representadas en el momento del Calvario representan tres etapas de la salvación y la condenación en el ser humano. Y esas tres etapas, hermano Serafín, esas tres etapas la vive cada persona. Y esas tres etapas podríamos también vivirlas nosotros. Y es por esa razón que el mensaje de hoy es un llamado a nuestro corazón
a vivir una etapa de ser liberados de la condenación. ¿Quién recuerdan ustedes en estos últimos días que ha recibido una condena que ha impactado al mundo? Una condena, de esas condenas que ustedes han escuchado o hemos escuchado, que ha impactado al mundo. Una condena de los últimos días, en estos años, en estos 2 años, últimos años. ¿Quién? A ver, recuérdenme alguno. Saddam Hussein, correcto. Saddam Hussein, una condena muy importante, muy fuerte y que impactó al mundo. Otra condena que de pronto recordamos. Perdón, no escucho nada. Yo a veces soy sordo. Si me habla más duro y me levantan la mano es mejor. Osama Bin Laden. Ok, bueno, la condena fue la muerte. Pero sí, condenado también. Pero una condena, Saddam Hussein, Osama Bin Laden, estamos cerquita ahí en esos dos personajes. Pablo Escobar, una condena, que no está tan cerquita, pero fue una condena ejemplar, que luego al haber una fuga, ya terminó en otras cosas, pero recibió una condena ejemplar. Otra persona, a ver que recuerden. El Chapo, bien, el Chapo Guzmán, una condena muy importante para el mundo jurídico y para el mundo de las luchas contra las drogas. ¿Qué es una condena entonces? Si esos son condenas que recordamos, ¿qué es una condena? La consecuencia de un acto, ¿ok? Pero ¿consecuencia de qué tipo? Una consecuencia jurídica. La condena es una consecuencia jurídica que lleva un proceso de estudio, de pruebas, que lleva un proceso de juicio y que termina en una condena. La condena es el resultado del estudio detallado de un caso para que al final se dé un veredicto y se emita un juicio y se imponga una condena. ¿Qué es condenación entonces? Si eso es una condena, ¿qué es condenación? Es el acto de vivir bajo una condena. Sencillo. ¿Y quién está condenado? Hablando espiritualmente en este momento. Cuando el ser humano fue creado para vivir eternamente. Era libre, gracias. Tenía libertad, tenía eternidad, tenía todas las puertas abiertas delante de sí. Y de alguna u otra manera estaba frente a la posibilidad, frente al panorama de no vivir nunca ni el dolor, ni el pecado, ni la tristeza, ni la amargura. La separación de la familia jamás existiría. Las dificultades que podrían afectar la raza humana no estaban dentro de las posibilidades. Pero en el momento, cuando el ser humano cayó en pecado, cuando Adán y Eva aceptaron transigir con el pecado, negociar con Satanás, aceptar sus condiciones, todos quedamos cubiertos bajo el manto de la condenación. Y la condena que recibió el ser humano fue la muerte. Esa es la condena del pecado, porque la paga del pecado es muerte. Eso Romanos 6:23. La paga del pecado es muerte. Y esa condena cubre a toda la raza humana. Pero ¿cuál es la muerte que significa la condena del pecado? Yo en este momento estoy condenado a muerte. Esa es mi condena, porque soy un ser humano pecador que cayó en el pecado y que viene con una herencia de pecado. Pero aunque yo no muera instantáneamente, la muerte es la ausencia de la vida. Por lo tanto, parte de la condena es la enfermedad, porque la enfermedad me lleva ¿a qué? A la muerte finalmente. El cáncer es producto del pecado y deteriora mi salud y destruye mi cuerpo. Por lo tanto, es parte de la condenación que yo puedo vivir. No porque yo haya pecado o haya hecho un acto, sino por el simple hecho de vivir bajo
la condenación. O sea, todo el ser humano está cubierto con una sombra de pecado. Y todos vivimos bajo esa sombra de pecado y por lo tanto vivimos bajo la condenación. Pero hay una diferencia entre la condenación antes de Cristo y la condenación después de Cristo. Porque antes de Cristo no había esperanza, o solo la esperanza estaba basada en un evento futuro, y por lo tanto aquellos que creían en el Señor sacrificaban ese corderito esperando que Jesús viniera. Pero después, cuando Cristo muere en la cruz del Calvario y resucita, se garantiza que el ser humano tiene libertad de la condenación. Pero aunque Cristo murió y resucitó, las consecuencias de la condenación no han desaparecido. Todavía no han desaparecido. Y esto es muy importante, porque nosotros debemos entender que las circunstancias que nos rodean, que la forma de vida que llevamos, implica estar bajo el manto de la condenación. O sea, yo salgo a la calle a hacer cualquier actividad y de repente un vehículo me golpea y tengo un accidente y pierdo la vida o tengo una lesión, un trauma o cualquier otro tipo de situación, sin necesidad de haber hecho algo malo. No es consecuencia, no es un karma, no es algo que yo me busqué, es simplemente el manto de la condenación que está en este mundo. Yo tengo un cáncer y ese cáncer fue producto de un estilo de vida, pero a veces no. A veces no. A veces yo llevé una vida muy ordenada, muy disciplinada, una buena alimentación, pero estaba trabajando en una fábrica, en un lugar, en un espacio donde digamos que mi cuerpo recibió una contaminación y yo ahora estoy, digamos que siendo víctima de ese espacio, de ese ambiente en el que yo me moví. Así que digamos que cuando yo entiendo que ese manto de la condenación está sobre el mundo, yo quisiera preguntar si alguna vez usted no se ha preguntado cuándo y cómo es que Dios nos va a liberar de esa condenación. Porque esa condenación mantiene una sombra sobre todo lo que hacemos. Aún en los hogares más perfectos, más unidos, en los hogares más felices, hay diferencias. Aún en los momentos cuando yo alcanzo cosas hermosas, aún en los momentos cuando me siento realizado, cuando veo los frutos de mi trabajo que son agradables para el Señor, aún en esos momentos, aún en esas circunstancias, yo puedo ser víctima de situaciones que no esperaba porque estoy bajo el manto de la condenación. Entonces, de repente estoy bien y tengo una alteración de mi presión arterial, tengo un infarto, de repente me siento bien y me da un sentimiento de depresión, de tristeza, de repente estoy bien o yo creo que estoy bien y entro en una crisis de estrés, de repente estoy bien o creo que estoy bien y entro en una crisis psicótica, de repente estoy bien o creo que estoy bien y me fracturo un pie por allí caminando y me deslizo en un lugar donde no esperaba y cualquier cantidad de cosas vienen todo el tiempo a nuestra vida a pesar de que yo no las haya buscado. Bueno, la mayoría de ellas sí me las busqué, sí hice algo para que sucedieran, pero no es necesario que yo haga algo para que sucedan cosas malas. Así que entender eso es muy importante, porque si yo entiendo eso, yo también tengo que entender que no siempre fue así el mundo, que eso fue el resultado de la entrada del pecado. Y cuando entró el pecado, entró la muerte, entró la condenación y por lo tanto entró la maldad, el dolor, la tristeza y todas las cosas que vienen en el camino de la condenación. Pero Cristo, que vino a liberarme de la condenación, hizo algo más por mí y fue garantizar un futuro sin pecado para la raza humana. Y por eso, en Apocalipsis, cuando nosotros llegamos al clímax de la historia, encontramos al Señor prometiendo un mundo en el que no habrá dolor, no habrá llanto, no habrá enfermedad, no habrá muerte, porque las primeras cosas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Pero, ¿cómo se logró eso y cuál es el secreto
de ser partícipes de la libertad de la condenación. Porque ahora yo les quiero decir otra cosa. Aunque yo no puedo liberarme de esa sombra del pecado, yo puedo vivir en libertad del pecado a pesar de que nadie pueda librarse. ¿Cómo les parece? Porque cuando yo hago algo, acepto a Cristo y me cobijo bajo sus alas, hay una serie de situaciones que comienzan a cambiar en mi vida espiritual, emocional, física y en todos los aspectos de mi vida, en la parte social, en la parte familiar, en muchas cosas de mi vida. Dios comienza a actuar cuando yo me salgo de la sombra de la condenación y entro en la libertad que es en Cristo Jesús. Hay tres cosas entonces que son importantes entender en este proceso, porque ya habíamos mencionado que la historia de la raza humana está representada en esas tres cruces, y esas tres cruces que nosotros vemos allí en el Calvario, cuando tú vas a Lucas 23, 39 al 43, encontramos que hay una escena que tal vez nosotros hemos leído muchas veces. Y en esa lectura, en ese estudio de esa escena, del versículo 39 al 44, al 43, encontramos que uno de los malhechores que estaba al lado de Jesús lo insultaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Así que encontramos una etapa. Una persona está muriendo, porque dijimos que la condenación es, el producto de la condenación en este mundo es ¿qué? La paga del pecado es la muerte. Entonces, todos los que estamos aquí vamos a morir, a menos que Cristo venga antes de que muramos. Pero todos los que estamos aquí vamos a morir, pero esa muerte no es la muerte de la condenación, es la muerte que es natural después del pecado. Pero la muerte de la condenación es la que se da pese a que yo muero. Lázaro murió y resucitó, ¿cierto que sí? Pero él volvió a morir, porque la vida se volvió viejo. Adán vivió muchos años. Matusalén, el hombre que vivió más años, murió también. Pero esa muerte, dice Tesalonicenses, que es un sueño. Es como un sueño, porque hay una resurrección. Pero hay una cosa que es muy importante, y es que hay personas que resucitarán para volver a morir. Y esas personas que resucitarán para volver a morir solo estarán presentes en el juicio y reciben la paga del pecado final, que es la muerte eterna, o sea, la separación eterna de Dios. No es un espacio donde yo estoy muerto pero vivo. Fíjense el gran engaño del enemigo. ¿Qué es lo que ha dicho Satanás? Cuando Adán estaba allí con Eva, ellos fueron impactados por un gran engaño. ¿Cuál fue el gran engaño? Le dice la serpiente a Eva, lo habíamos leído el lunes aquí, le dice en Génesis capítulo 3, le dice: es mentira. Dios sabe que cuando coman de este árbol sus ojos serán abiertos, así que no van a morir. Y este gran engaño lo que dice es simple, es: como no vas a morir, ¿qué es el resultado de no morir? Vivir, o sea, vida eterna. Pero fíjense lo que sucede. Aunque Él les dijo que no iban a morir, cuando comieron, ¿murieron inmediatamente? No, o sea que podría parecer que sí tenía razón. Así que el día que Adán y Eva fueron sepultados porque se volvieron viejitos y murieron, ellos entendieron que sí entraba la muerte. Pero el engaño no es ese. El engaño es creer que cuando una persona muere, sigue viva. Y que su alma y su espíritu están en alguna parte del universo y que en la noche le jalan a uno la pata, el pie, allá, en la cama. Y están 9 noches visitando y tomándose el agua que está allí. Este gran engaño, Satanás lo ha sembrado en la mente del ser humano. Porque fíjate, yo estaba hablando con alguien estos días que quería entender mejor este tema, y yo le dije: mira, si tu papá murió y sigue vivo, ¿por qué va a resucitar? Porque él decía,
es que mi papá murió en el Señor y Él va a resucitar. Y entonces, en ese momento, cuando él dice, mi papá murió y Él va a resucitar, yo le digo, ok, tu papá murió y va a resucitar. Pero tú, ¿por qué dices que Él sigue vivo? Y entonces él dice, claro, porque Él pasó a mejor vida. Entonces yo le dije, pero ven acá, tu papá murió en el Señor, amén por eso. El Señor se lo llevó para el cielo y está con Él en el cielo. Eso fue lo que Él me contó, o lo que Él había entendido. Y ahora Él está en el cielo y el Señor lo va a resucitar. Ven acá, pero Él no está vivo. Si Él está vivo, ¿para qué va a resucitar? Entonces, ¿qué va a hacer Dios? Él dijo, no, es que... Y se quedó pensando. Y dijo, oye, tiene razón. No lo había pensado. No lo había pensado. Es un gran engaño. Es un gran engaño, es un engaño derechito, porque yo digo, oye, tiene razón. Yo puedo hacer lo que quiera. En últimas, la muerte no existe. Porque cuando yo me muero, sigo vivo. Y ese engaño ha sembrado ahí en el corazón de la gente la posibilidad de vivir en pecado para siempre, porque no pasa nada. De hecho, antes el engaño era más grande. Hace algunos años, cuando esta tierra estaba bajo el manto de algo que llamamos el oscurantismo, se enseñó y se predicó y se dijo que las personas que morían seguían vivas, o iban al cielo, o iban al infierno, o iban al purgatorio, o iban al limbo. Y que de todas maneras el que estaba en el infierno iba a pasar al purgatorio y luego iba a pasar al limbo. O sea, no importa si era muy malo, siempre iba a llegar al cielo, porque finalmente iba a llegar al cielo. O sea, él pasaba al infierno, estaba en el infierno y ahí estaba en el número de millones de años, ¿cierto? Cientos de miles de millones de años. Luego que él se purificaba en el infierno, saltando como una salchicha en una parrilla, ¿cierto? Entonces él se purificaba y pasaba al purgatorio, donde iba a pagar sus pecados, que seguramente eran muchos y por eso estaba en el infierno. Y cuando ya él purgaba sus pecados, como la vida es eterna, entonces él pasaba al limbo, y en el limbo tenía que esperar el turno para que San Pedro lo llamara y pasara al cielo. Entonces, en últimas, ¿para qué vivir con Dios o sin Dios si al final todos seguimos vivos? Es el engaño más redondo, más grande que el enemigo ha sembrado. Porque la muerte es la muerte. Y quien muere y se aparta de Dios y finalmente se desconecte de Dios y no acepte vivir con el Señor, morirá eternamente. O sea, no vivirá eternamente. La muerte no se parece a la vida en nada. No podemos decir que la muerte es vida pero sin vida. ¿Cómo es eso? Es imposible. Pero es el gran engaño de Satanás. Hacerme creer que hay vida después de la muerte inmediatamente y por lo tanto yo puedo vivir mi vida como quiera y no pasa nada. No hay ninguna responsabilidad con mis actos. Eclesiastés 9, recuerden, Eclesiastés capítulo 9, ustedes lo pueden leer conmigo si lo desean allí en sus Biblias o lo pueden estudiar en sus casas. Eclesiastés, el capítulo 9 tiene un mensaje muy interesante, porque este es uno de los versículos que podemos explicar en esta hora. El versículo 4 y 5. Aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, pues es mejor perro vivo que león muerto. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más recompensa, su memoria cae en el olvido. También perecen su amor, su odio, su envidia, y ya nunca más tendrán parte de todo lo que se hace debajo del sol. El que muere, muere, está desconectado, no hay ningún pensamiento, no me visita en la noche, no me jala los pies, no me pellizca en la mañana, no. Cuando eso sucede hay algo más, hay alguien más. Cuando alguien consulta a los muertos y habla con un muerto, está hablando con alguien más. Porque yo podría mostrarles cientos de argumentos para explicar cómo el enemigo, el gran engaño, ha estado sembrado, arraigado en el corazón de la gente por muchos años. Y el gran engaño es: tú no mueres. Tú no mueres. Así que cuando Jesús está en la cruz muriendo,
¿Iba a morir Jesús o no iba a morir Jesús? ¿Cuál era la batalla que debía dar Jesús para ganar esa guerra? ¿Bajar al infierno para pelear con el diablo? ¿No lo tuvo acaso ahí cuando estaba en el desierto? ¿Por qué no peleó con él ahí? No tenía que ir a ningún lugar, de hecho ese lugar no existe. Y si usted quiere saber más, lo invito a que se acerque a uno de nuestros líderes en esta iglesia, Publicidad Política Pagada, y decida recibir un estudio dirigido de la Biblia en su casa. Con mucho gusto estamos dispuestos a ir a estudiar con usted más de la palabra de Dios. Hoy solo he hecho un asomo a lo que la Biblia dice. Pero ¿sabes? Jesús luchó la batalla más grande, que era la batalla contra la muerte. La batalla que llevó al ser humano a posicionarse en un lugar por encima de las cosas que no podía hacer. Y es que el hombre no podía generar vida. Solo Dios puede dar la vida. Y lo que Jesús estaba venciendo al morir en la cruz y resucitar no era a Satanás, era a la muerte, que fue producto del pecado que produjo Satanás. Pero el problema no era Satanás. El problema era la consecuencia del pecado, que es que la muerte, que no tenía solución en ese momento. Y que solo si Él, como Hijo de Dios perfecto y santo, moría y resucitaba, podría devolvernos la posibilidad de vida eterna. Así que, mi querido hermano y amigo, cuando tú mueras o yo muera, toda tu vida terminará en esta tierra. Y eso puede pasar en cualquier momento. Quiera Dios que nos regale un poquito más de tiempo. No porque estemos amañados en este mundo, pero la muerte es algo que no se le desea a nadie. Sin embargo, yo quiero decir algo muy importante. Y es, la diferencia no está en qué lugar me enterraron o en qué forma morí. No, la diferencia está en qué vida tuve y en qué Dios creía, quién acepté, si tenía algún ídolo en mi vida, si mi vida estaba basada en mentiras, en engaños, o si acepté la palabra de Dios y decidí seguir sus caminos y ahora estoy cobijado bajo la libertad de la condenación. ¿Cuáles fueron esas tres etapas entonces que podemos ver en la cruz? Primero, la cruz de la rebelión. La cruz de la rebelión. Allí, en Lucas, que estábamos estudiando, encontramos, ¿cierto? Estamos hablando en Lucas 23, versículo 38, versículo 39. Encontramos la representación, es lo que acabamos de leer, de un hombre que está muriendo al lado de Jesús en una cruz, pero está muriendo en rebelión. Y la cruz de la rebelión es morir en pecado. Morir en pecado. Y cuando él representa la cruz de la rebelión, está representando todos aquellos que vivimos una vida en pecado sin aceptar la libertad. Porque tú vives en pecado. Ninguno de los que está aquí vive sin pecado. Todos estamos bajo ese manto de condenación. Pero hay otras opciones en nuestra vida. Y cuando él murió en pecado, él fue condenado porque él no aceptó a Cristo. Y dice la Biblia, podemos leerlo nuevamente, uno de los malhechores que estaba colgado lo insultaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Y el otro lo reprendió y le dijo: ni siquiera estando en la misma condenación temes a tu Dios. Nosotros a la verdad justamente padecemos porque hemos recibido lo que merecieron nuestros hechos, pero ningún mal hizo. O sea que morir en pecado o estar bajo la cruz de la condenación es justicia para aquel que no acepta a Jesús, porque está muriendo en pecado. Y por lo tanto, la condenación eterna es el destino inevitable de todo aquel que decide rechazar a Jesús o rechazar a Dios. Es el resultado final y único de todo aquel que rechaza la voz de Dios.
O sea que la perdición o la salvación es democrática, hermano. Es algo sencillo. Dios te da la opción de elegir si quieres perderte o si quieres salvarte. Dios te da la opción de elegir si quieres perderte o si quieres salvarte. Y cuando una persona elige estar lejos de Dios, una persona que está pensando que libertad es hacer todo lo que se quiere y anda por ahí viviendo una vida desordenada, en pecado, tratando de ocultar, de tapar el sol con una mano, viviendo una vida doble, etcétera, y feliz con el pecado o gozando esa perdición, realmente lo que está eligiendo es la condenación, el destino inevitable de todo el que piensa que libertad es hacer lo que se quiere, lo que sea. El entendimiento equivocado de la libertad nos aprisiona en un cautiverio invisible. Es un cautiverio invisible porque ya tiene una consecuencia fija. O sea, ya yo sé que la consecuencia fija de vivir en pecado o lejos de Dios es la condenación a la muerte eterna. O sea, eso no tiene vuelta de página. Es un resultado fijo. Por lo tanto, es una esclavitud permanente y anticipada. Ahora, el ladrón no arrepentido estaba ciego a esa realidad. ¿Y qué puede a nosotros cegar nuestros ojos de la fe para no ver esa realidad? El éxito. El éxito. El fracaso. Yo puedo estar ciego a esa realidad cuando tengo mucho éxito. Porque yo digo, es que a mí me está yendo tan bien, ¿yo por qué necesito de Dios? O el fracaso también puede cegarme porque yo puedo decir, pero es que si Dios existe, ¿por qué me va mal? Pero también hay otras cosas que pueden cegar esta realidad. Y en este momento encontramos a una persona que está en la cruz resignado a condenarse. Y la falta de fe lo llevó a eso. Hablaba con una joven en algún lugar de este mundo en una ocasión y ella decía, yo lo amo, pastor. Él es casado, me gusta, estoy compartiendo con él, sé que está mal, pero él me hace sentir mujer. Yo siento que con él he encontrado todo lo que no había encontrado en este mundo. Oh, interesante. Y mientras hablaba con ella, yo le dije, mira, yo creo que estás equivocada. Creo que la forma como tú estás llevando tu vida te va a llevar a un desastre, porque si tú estás viviendo con un hombre casado, estás conviviendo con un hombre casado, estás compartiendo tu vida de esa manera, y él lo hizo contigo, él lo hará con otra persona cuando tú vivas con él. Si es que te casas, porque seguramente no quieres casarte con él. Y me dijo, sí, me voy a casar con él. Estoy feliz. Me dijo que va a dejar a su esposa para casarse conmigo. O sea, es ceguera, eso es ceguera completa, ¿cierto? Es ceguera. El ladrón está en la cruz y él no tiene más opción. Él no tiene más opción. Esa es su condenación final. Y tiene ahí el Hijo de Dios que lo puede salvar, que lo puede perdonar, que le puede devolver la vida y que le puede llevar a la vida eterna, pero está pensando en que está perdido y aceptando esa perdición se resigna, cerrando la puerta a que Dios pueda trabajar en su corazón. Entonces, hay que tener mucho cuidado, porque cuando yo he tocado fondo en mi vida, el enemigo intenta sembrar en mi mente que ya no hay nada más. Y me dice, tú ya llegaste hasta aquí. ¿Qué vas a pedirle más a la vida? ¿Por qué estás orando? ¿Por qué clamas? Ya tú sabes que hasta aquí llegó, ¿cierto? Ya tu empresa se acabó. Tu hogar se acabó. No le busques otra cosa a esto. Esto ya no sirve. Esto ya no va más. Y él me siembra eso ahí. Y el ladrón en la cruz está ahí al lado de Jesús, pudiendo recibir la salvación, pero está ciego, cerrado. Así que la cruz en el pecado es una condenación anticipada. Es la muerte en pecado. Porque los tres murieron. Los tres murieron.
pero uno murió en pecado. Segundo, hubo uno que murió arrepentido del pecado. Los tres murieron, los tres, los ladrones y Jesús. Uno murió en pecado, el otro murió bajo el arrepentimiento, ¿cierto? Que es muriendo al pecado. Vamos a jugar con estas palabras porque es muy importante. Estos no solo son preposiciones o artículos porque tienen una implicación muy importante. Morir en pecado es muy diferente a morir al pecado. Porque el arrepentimiento no es sentir culpa por algo. Podría ser el arrepentimiento asociado a la culpa. Pero el arrepentimiento es un deseo de cambio de dirección. Porque el pecado, amartía, en el griego, el pecado, amartía, es errar al blanco. Y arrepentimiento es volver al camino. Es un cambio de acción. Es una reorientación de mi vida. Así que es muy lejos de la realidad pensar que acercarme al Señor significa que Dios me va a recibir cuando haya cambiado. Eso me aleja tanto de la realidad. Porque cuando yo estoy bajo el momento de angustia, de dolor, de tristeza, de pecado, es en ese momento cuando Dios me recibe. De ahí la importancia de la humildad, que es el reconocimiento que nosotros tenemos de nuestra incapacidad. Solo cuando yo reconozco y entiendo lo que me está pasando, lo acepto, yo ubico la realidad. Y esto es un proceso que se puede aplicar a cualquier aspecto de la vida, en la empresa, en la familia, en el estudio, en cualquier área de nuestra vida. Cuando yo acepto cuál es mi realidad. ¿Por qué el médico tiene que hacer un diagnóstico? Si el médico hace un diagnóstico y me dice que tengo un CB, ¿cierto? Y yo entonces llego a la casa y me miro al espejo y entonces agarro la fórmula o el diagnóstico clínico o los exámenes, los rompo, los quemo, le doy un puño al vidrio y se me quitó el problema. ¿Así fue? No, ese diagnóstico simplemente me muestra en qué punto estoy. Es una exploración de la realidad de lo que yo soy. Y si no hay un tratamiento a eso que hay en mi vida, entonces no hay un cambio. Así que un día cuando tú descubres que eres un pecador, dale gracias a Dios. Ese es el primer paso. Y esta semana hemos descubierto que somos pecadores. Descubrimos que el agua moja. Pero resulta que el problema es que cuando descubrimos que somos pecadores, no permitimos el proceso de cambio que debe existir en nuestra vida. Y algunos, como el primer ladrón, están allí en la cruz viviendo una vida, sufriendo y se sienten, digamos ya resignados de su realidad y simplemente se desconectan de Dios y desperdician la oportunidad, como Pilato. Pero cuando nosotros entendemos esto, hay muchas verdades que tenemos aquí. Este ladrón está plenamente convencido de que su problema es más profundo. Mira, él está diciendo, versículo 41, nosotros a la verdad, el segundo ladrón, padecemos justamente. O sea, él está entendiendo primero que él ha sido condenado justamente. Lo primero que le está reconociendo. Es justo lo que me está pasando. Yo entiendo, acepto. Y esto es un paso muy importante ante cualquier situación, ante cualquier circunstancia. Porque no puedo proyectarle la culpa a los demás. Yo no puedo estar diciendo todo el tiempo que yo soy así por mi mamá. Es que yo soy así por mi papá. Es que yo soy así porque no me dieron. Es que yo soy así porque me dieron. Es que yo soy así porque fulano. Es que yo soy así por esto, por aquello, por lo otro. Puede que eso haya tenido una influencia en ti. ¿Por qué no? Pero tú necesitas entender cuál es el punto en el que te encuentras. Y aunque descubras qué cosas tuvieron influencia sobre tu vida, tú tienes que mirar hacia adelante. Porque si tú te quedas reconociendo eso, no hiciste nada, hiciste un buen paso, el primero. Pero eso podría llevarte a la depresión. Podría llevarte a tener una caída más profunda en tus emociones, en tu vida
del hogar, en el desarrollo de tu empresa, en tu vida espiritual, o inclusive podría llevarte como el primer ladrón a perderte y a estar condenado. Pero él dice, nosotros merecemos esto. Es justo, porque recibimos lo que nuestros hechos nos han dado. Pero ningún mal hizo. Y Jesús dijo, versículo 42, y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Hay varias cosas que este personaje entiende. Varias cosas que este personaje entiende. ¿Qué entiende este personaje con esa frase? ¿Perdón? Que él era un rey. Él está reconociendo que Jesús es el rey. Ok. ¿Qué más está reconociendo? A ver, si ellos iban a morir ya en ese momento, ya era evidente, estaban en la cruz. ¿Qué está reconociendo él cuando le dice a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino? Que hay vida después de la muerte, que él iba a resucitar. Pero ojo con esto, ¿por qué no le dijo el ladrón a Jesús, ahora que yo me vaya para el infierno me salvas? Porque ese ladrón que estaba en la cruz sabía, conocía, era un judío seguramente, o por lo menos tenía la influencia, había estudiado, había conocido, había escuchado, tenía unas bases de fe. Cree que Jesús viene por segunda vez. Fíjate, él dice, cuando tú vuelvas, acuérdate de mí. O sea, él creía en la segunda vez. Este ladrón era el hijo de una hermana de la iglesia, que había escuchado la palabra de Dios y por mucho tiempo él había caminado por la fe. Y en el último momento de su vida, todas las cosas que él había escuchado llegaron allí, porque hay una promesa que dice, yo salvaré a tus hijos, dice el Señor. Y esas promesas se cumplieron en ese ladrón. Y él en ese momento se acordó de todo lo que había escuchado. Y él tomó una decisión y fue a aceptar que sí, que efectivamente Jesús podía salvarlo, que él vendría por segunda vez. Y está diciendo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Pero no solo está reconociendo que va a venir otra vez, además está reconociendo que él va a morir y que si Cristo no viene y lo resucita, él está perdido. Y es muy importante que entendamos esto. Ahora, él no perdió tiempo. No intentó explicarle a Jesús todos los pecados. Porque si yo me pongo en esta tarea de haber reconocido todo y comienzo a hablar y a decir, Señor, tú sabes, sí, ok, bien, el Señor entiende y tú vas, pero eso es otra barrera más. El Señor no me ha pedido a mí que venga a su presencia a justificar todo lo que he hecho o a explicarle y a decirle, Señor, en esta ocasión me equivoqué, fue por esto, perdóname, Señor, mira, no. Porque es que si tú pudieras justificarte ante Dios, ¿para qué existe Jesús? ¿Para qué hay salvación? Lo que el Señor me está pidiendo es que yo venga a Él tal como soy, que lo acepte tal como soy, que venga y diga, ok, aquí hay perdón. Y el perdón de Dios es grande, es inmenso. Pero ¿saben qué sucede? Nosotros no podemos perdonar a los demás, porque nosotros no entendemos esto. Porque es que imagínense al ladrón explicándole a Jesús, ahí se le va el tiempo, no hubiera alcanzado a decir Jesús consumado escuchando al ladrón, ¿cierto? Se me está haciendo tarde, bueno, esto ya es una broma. Pero no había opción, él estaba en un momento crucial, ese es mi momento, es hoy, es el momento, es el espacio, es el lugar, yo tengo que tomar una decisión. Él clamó delante del único ser del universo capaz de liberarlo de la condenación eterna. ¿Para qué más? Si Él es el único que puede liberarme, ¿para qué más? No basta con aceptar a Jesús como Salvador, es necesario también aceptarlo como Rey. Darle el gobierno que Él tiene sobre mi vida, sobre mi tiempo, sobre mi espacio, sobre lo que yo soy, sobre lo que yo siento. Por eso cuando yo acepto y digo, Señor, gracias porque tú me has perdonado y me has liberado y hoy me vas a levantar de esa quiebra, de ese problema, de esa situación del hogar, de esa situación con los hijos, de esa situación espiritual, de esa situación emocional.
no solo estoy diciéndole gracias, Señor, por salvarme, sino que además de eso, le estoy diciendo, Señor, te doy el control de mis decisiones. Te doy el control de mi vida. Yo quiero que tú seas el rey de mi vida, Señor. Y estoy dándole al Señor permiso para actuar. Porque hay personas que creen en Dios. ¿Quién no cree en Dios? Yo no he encontrado ninguna persona que no crea en Dios. Los ateos, que hay varios por allí y conozco también, son personas que en algún momento creyeron en Dios. Pero saben que los ateos sí creen en Dios. O sea, que ellos son Dios. Perdón, eso fue lo que quise decir. Ellos en el fondo de su corazón saben que hay algo que no pueden explicar. Todos creen en Dios, hasta los demonios creen y tiemblan. Pero reconocer que Dios es el rey de mi vida es aceptar que en un reinado hay normas, hay reglas, hay leyes, hay prácticas que implican estar bajo el dominio de. Y esas prácticas, esas normas, esas leyes, practicarlas, vivirlas y sentirlas me acerca a la salvación. Me permite recibir y ser cubierto por la gracia de Dios. Por lo tanto, hay una tercera muerte en ese momento. Y es la cruz de la redención. Y es Jesús muriendo por el pecado. El primer ladrón muere en pecado. El segundo muere al pecado. Y el tercero, que no es un ladrón, pero es el tercero que está en la cruz, muere por el pecado. Tres elementos claves en la etapa de la cruz que nos libran de la condenación. Y esas tres cosas son claves para entender el plan de salvación en mi vida personal. En mi vida personal. Porque cuando yo conocí a María, María tenía 3 hijas, muy bonitas estas muchachas, jóvenes, una 16, estaban en línea, ¿no? 16, 18, 20. Y parecían gemelas, las 3, trillizas. Y ella había conocido la iglesia por muchos años. Ella vivía en ese lugar, digamos que había crecido, había nacido en ese lugar allí, se había creado allí. Y ella no aceptaba ser bautizada. Ella tenía una barrera en su corazón, porque ella decía que ella ya había sido bautizada. Y resulta que ella había sido bautizada en el nombre de no sé de quién, de no sé de quién, pero no era en el nombre de Dios, para no entrar en detalles. Y ella, cuando estuvimos hablando de esto, del perdón, de la salvación, de la gracia de Dios, ella me dijo, ¿cómo así? O sea que yo tengo que venir al Señor para morir al pecado y le doy mi vida y ya, no pasa nada más. Y yo le dije, sí, no pasa nada más. Y no tengo que guardar los mandamientos. Y yo le dije, ¿por qué no? No, como usted me está diciendo que no pasa nada más. Y yo le dije, sí, de verdad no pasa nada más. Cuando tú vienes al Señor y tú mueres al pecado, Él te da el Espíritu Santo y te ayuda a obedecer. Ah, ya entendí. O sea que Él me ayuda a obedecer. Sí, Él te ayuda a obedecer. Así tan fácil, sí, así tan fácil. O sea que la obediencia a Dios es producto del bautismo. Yo le dije, no. Me confundí, pastor. Yo le dije, no, no es producto del bautismo. Es producto de aceptar a Jesús. Porque yo puedo ser bautizado, como hoy tendremos un bautismo. Yo puedo ser bautizado. Pero yo podría ser bautizado y sin embargo no aceptar a Jesús. Porque lo que salvó a este ladrón que murió al pecado fue Jesús, no la muerte en la cruz de él. Él se murió para morir. Pero lo que hizo, lo que permitió que él fuera, que se garantizara la salvación y que le dijera al Señor, te aseguro hoy mismo que estarás conmigo en el paraíso, es la aceptación de Dios como Salvador, de Jesús como Salvador, de Jesús como Rey y la aceptación del perdón y la gracia de Dios. Ahora, el ladrón arrepentido fue capaz de discernir que el hombre de la cruz, que no era un ladrón, no estaba muriendo una muerte común.
Además, el hombre que moría por el pecado tenía una promesa que era mayor que todo lo que aquel ladrón podría tener. Yo puedo en esta tierra recibir cosas. Yo puedo recibir riqueza, yo puedo recibir honra. Yo puedo recibir honores, grandeza. Yo puedo recibir promesas de éxito. De hecho, lo difícil para nosotros, lo duro que nosotros tenemos en nuestra vida, lo que nos cuesta más reconocer, es entender que al morir al yo, a mí, a mis deseos, a mis gustos, a mi futuro, yo estoy ganando algo mejor, y es la vida eterna. Porque la vida en esta tierra no es eterna, y debes entenderlo y debes aceptarlo. La muerte no te dé miedo, porque el día que te mueras no vas a pensar, no vas a sentir nada más. Eso no te va a doler. El problema no es ese. El problema es entender que el día que yo morí, si morí fuera del Señor, ahí se acabó todo. Así que el ladrón que estaba en la cruz al lado de Jesús entendió que lo que Jesús estaba haciendo ofrecía un regalo mayor que lo que él podría obtener. Así que cuando yo entiendo eso, ¿qué me cuesta humillarme? Mira, cuando yo entendí que humillarme delante de mi esposa salvaría mi matrimonio, me costó aceptarlo. Los que estuvieron esta semana entienden de qué estoy hablando. Como dice la palabra, el que lea, entienda. Cuando yo entendí que humillándome, porque uno tiene que humillarse, es una humillación para uno reconocer que uno está cometiendo un error, aunque a veces parezca que no. Pero no costaba nada. Mire, me recuerdo a mi mamá que me decía, hijo, pero no te cuesta nada decir, mami, perdón, no lo vuelvo a hacer. Yo le decía, bueno, mamá, sí, ya, pero tú ya me perdonaste. Hijo, pero quiero escucharte, a ver, acércate, dime. Y yo, mami, ok, mami, perdón, no lo vuelvo a hacer. Eso no te cuesta nada. No, yo no sé por qué, pero a mí me costaba eso. Y resulta que yo descubrí en la vida que eso se traspasó las barreras de la infancia y se convirtió en un hábito, en una práctica mía de no reconocer delante mío, delante de Dios, delante de los demás que estaba cometiendo un error. Y por no reconocer algo yo estaba perdiendo tantas cosas. Entonces aprendí a reconocer falsamente, que es otra etapa del reconocimiento. Entonces yo digo, está bien, perdóname, ya, ¿contento? ¿Cierto? Bueno, eso es lo que quieres que te dijera, ahí está, ya lo tienes, ahora ¿qué quieres que haga? ¿Cierto? Eso es un falso reconocimiento. Un falso reconocimiento. Y créanme, a mí no me da pena decir esto porque no me da vergüenza porque ya yo pasé la vergüenza. O sea, ya este es un proceso en el que yo estoy hablando de mí mismo, rompiendo las cosas que ya Dios está rompiendo en mi vida. Pero les voy a decir lo que más me da vergüenza. A veces me pillo a mí mismo haciéndolo otra vez. A veces me encuentro en escenarios, especialmente en mi casa, porque en la calle yo tengo la capacidad de aparentar, porque no sé, Dios le da a uno esa capacidad de vivir una vida por fuera, diferente a la de la casa. Pero un día entendí que yo estaba viviendo dos vidas, que no era una, que eran dos. Y allí, a veces mi esposa me dice, bueno, yo quiero decir algo por si acaso a ustedes les queda alguna duda. Vivimos muy felices con mi esposa. Mañana voy a contar parte de la historia de cómo nos conocimos y algo así, porque ya me dijeron que aquí todo el que viene tiene que contar la historia. Yo no sabía, perdónenme, yo no sabía. Yo ya me iba a ir sin contarle, pero mañana vamos a hablar de eso. Pero ¿saben una cosa? A pesar de esa felicidad que nosotros experimentamos hoy, la felicidad tiene un precio. Y es entender que la felicidad plena es intentar hacer feliz al otro. Y cuando yo intento hacer feliz al otro, yo entiendo que todo lo que yo haga puede tener un valor muy alto, pero yo puedo decirle al otro, mira, aquí estoy. Y eso pasa en todas las esferas de la vida, porque cuando yo tengo un problema, cuán difícil es decir, perdóname.
¿cierto? Qué duro, qué difícil. Es decir, perdóname. Entonces, ese rencor, cuando uno tiene un rencor guardado en el corazón, hacia algo, hacia alguien, hacia el pasado, hacia uno mismo, también me imposibilita para acercarme al Señor y decirle, reconozco el problema que tengo. ¿Me hago entender? O sea, traspasa todas las etapas de mi vida. No solo se va a la vida personal, a las cosas que estoy, no, traspasa. Y por esa razón yo necesito entender que cuando yo reconozco que el hombre que murió en la cruz por mí puede darme algo que yo no puedo tener sin ir a Él, hermanos, el costo de humillarnos ante Cristo, el costo de perdonar, el costo de aceptar que el otro no va a cambiar y que yo tengo que amarlo así, el costo de aceptar que estoy equivocado, el costo de entender, aceptar y reconocer que puedo superar este problema, el costo de entender que estoy malgastando los recursos, cualquier cosa que tenga que reconocer para tener éxito, será pequeño para los resultados que obtendré en Cristo Jesús. Mira, no hay una cosa más feliz que gozarse a la mujer, ¿sí o no? A la esposa, que un hombre se goce a su esposa y que una mujer se goce a su esposo. ¿Y dónde está el secreto? En la humildad, en el amor, en el respeto. ¿Y cómo nos cuesta? Yo no sé, aquí hay gente que predica más de familia que yo, y yo no sé por qué, pero todos los problemas tienen sus raíces en la comunicación, en la aceptación, en el respeto, en la aceptación. Y finalmente, cuando uno va al fondo, es el orgullo humano. Y eso no es solo en esa área, traspasa todas las etapas de mi vida. Y así como yo toda la vida no he reconocido que tengo errores, no he reconocido, he tapado cosas, cuando Dios viene y se presenta delante de mí y me dice, es hora de tomar una decisión, yo le respondo, ¿y qué decisión? ¿Qué decisión, Señor, si yo estoy bien? Y entonces pongo una barrera que me impide recibir la bendición. Pero cuando yo acepto, doy un paso más. Esa decisión puede ser el bautismo. Esa decisión puede ser dejar un hábito. Esa decisión puede ser cambiar una rutina. Esa decisión puede ser un acuerdo familiar. Comenzar a tener un concilio, una reunión donde hablemos, donde nos comuniquemos. Esa decisión puede ser el cambio de un producto que estoy consumiendo que me está dañando. Cualquier decisión en mi vida que al tomar esa decisión hace de mi vida una vida feliz, vale la pena. ¿Y cuánto no más vale la pena seguir a Jesús si Él me ha prometido la vida eterna? Amén. Entonces, ¿por qué razón yo voy a cerrarme a la posibilidad de vivir en Cristo Jesús feliz? Por esa razón, Jesús dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Sabes? La libertad en Cristo Jesús implica tomar decisiones. Y hay una persona que hoy ha tomado una decisión muy importante. Este hombre es un hombre valiente. Es un hombre que Dios ha llamado. Que Dios ha llamado porque ha pasado por situaciones tan terribles en su vida. Son años de experiencia. Yo tengo todo mi respeto, Cristóbal, toda mi admiración por tantos años de entrega, de sacrificio, de lucha espiritual, de entrega, de tantas cosas que Dios ha hecho por usted para ayudar a tanta gente. Pero en una conversación que tuvimos ahora entendí que fue necesario, desafortunadamente, caer en un hueco tan profundo, en un abismo aún de depresión, para un día despertar y decir, Señor, aquí